Buenas tardes. El título de mi comunicación, Hispanidad, Iberofonía y Paniberismo, herencia de un imperio que no fue aniquilado. Buenas tardes. En primer lugar, quiero empezar mi intervención agradeciendo a la Fundación Gustavo Bueno, en particular a Gustavo Bueno Sánchez, el que haya sido aceptada mi comunicación y pueda poner mis ideas en estos 30 encuentros de filosofía de la Fundación Gustavo Bueno. Por supuesto, gracias también a la institución que nos acoge, sin la cual no sería posible celebrar este cuarto foro iberoamericano y de la iberofonía en el Palacio de los Condes de Valparaíso, que nos acoge. Gracias también, por supuesto, a los presentes, a los asistentes, por vuestro interés, por vuestra asistencia. Confío en que vuestras preguntas, observaciones, matizaciones, objeciones contribuirán a mejorar este ensayo, que tiene como marco la idea de hispanidad en el contexto de la sociedad universal de nuestro presente en marcha. He pensado que la mejor manera de comenzar esta comunicación es justificando por qué me he basado en España frente a Europa, un libro que se publicó la primera edición en 1999 y, de paso, también aprovecharé para explicar el título. En primer lugar, me voy a referir a la idea de ensayo. ¿Por qué un ensayo? Voy a recurrir a la idea de decadencia. La idea de decadencia es una idea, como he sabido, que viene de muy atrás. Empezó cuando el declive de la monarquía hispánica. Quevedo, lo cito, dijo: mire los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. En aquel presente Quevedo envió una carta el 21 de agosto de 1645 a don Francisco de Oviedo, en donde se da la clave, en forma de quiasmo, en el último terceto de un soneto de los límites del imperio universal realmente existente y, por tanto, el problema objetivo de España. Y es más fácil, oh España, en muchos modos, que lo que a ti todos te quitaron, te puedan a ti quitar todos. España, frente a Europa, no es un libro de historia, no es un libro de historia de España, sino un libro de filosofía de historia española. La tesis que defiende es que si España alcanza un significado en la historia universal, es en virtud de su condición de imperio civil, no depredador. No solo decimos en la Escuela de Oviedo estos términos, podemos utilizar otros. Por ejemplo, yo veo aquí el criterio nosológico, el criterio interno, en el que nos basamos para intentar acercarnos a la historia de España. Dice Pérez Bejo, autor de Elegía Criolla, un libro más que recomendable: si dos ingleses que se encuentran fuera de Inglaterra fundan un club, y si lo hacen dos españoles una ciudad, parece casi una descripción histórica de lo ocurrido. Esto lo hacen incluso historiadores contra los que yo he pensado en mi tesis doctoral, España contra España, que el rótulo se explica rápidamente, no está detrás, no esconde ese rótulo el mito de las dos Españas. Lo que explica ese rótulo es que hay unas filosofías mejores que otras. Lo que defiendo es que la filosofía de esta casa, de la Casa de Oviedo, de la Escuela de Oviedo, es mejor que otras. Bueno, pues fíjense, Alejandro Quiroga, que está dentro del contexto del paradigma posmoderno, dice: también demuestra una idea fundamental del relato nacional británico, en el sentido de que el imperio británico habría sido bueno para colonizadores y colonizados. Es decir, este historiador critica esto de estos historiadores, de este imperio, el británico. ¿Dónde está el problema? Que luego apuntaremos. En la equiparación, en que meten a todas las naciones, a todos los imperios en el mismo saco. Y eso para mí es un problema. España frente a Europa, un libro escrito en 1999, no es un tratado, no es un libro de combate, no es un panfleto, y podría haberlo sido, más en los tiempos que corren, no tiene la forma de quiasmo, es un ensayo necesario en los tiempos que corren. ¿Y qué tiempos corren? ¿En qué tiempos estamos? ¿Tiempos líquidos? ¿Tiempos oscuros, como diría Marcus Gabriel? Parece ser que hay una unanimidad en que estamos en la modernidad, otros dicen posmodernidad. Pero la modernidad, como tantas cosas, se dice de muchas maneras. Depende de la respuesta que se le dé a esa pregunta, ¿qué es España?, se contestará de una manera u otra. Y aquí está el problema. Adelantemos lo siguiente: la historiografía hegemónica, la que enseñan en la universidad, de la que, por ejemplo, yo he estado estudiando en cualquier universidad española, la que se ocupa de la idea de nación y nacionalismos, es decir, de la idea de España, la que explica al mundo lo que es España, que tiene como objeto de estudio lo que es España, hablando en términos epistemológicos, le dice al mundo lo que es España en función de ¿qué?
Aquí está la clave. En función de lo que se dice que es España, no en función de lo que es España. Y esto lo hacen todo aquel que se ponga la gorra de científico, porque si no, no es científico, es metafísico. Preguntarse por qué es España es metafísico. Esto abarcaría a toda la comunidad científica, con lo cual ya estamos cribando o filosofía o historia, la nuestra. O qué es España o lo que se dice de España. Esta es la cuestión, o implantación gnóstica o implantación política, ¿no? Siguiente rótulo para justificar, y ya termino con esta parte, justificar por qué me baso en un libro de 1999 para esta comunicación, lo he titulado del siguiente modo: Identidad imperial fuera de las pancartas versus o contra identidad nacional dentro de las pancartas. Como todos o muchos de vosotros sabréis, Gustavo Bueno le asombraba que el término de identidad hubiese salido de la escolástica. En un momento dado sale de las pancartas. Pues aquí está la cuestión, que no me quiero adelantar, pero contra esta identidad pienso, no lo mismo la identidad de Bueno, la identidad imperial, que la identidad nacional. Luis Carlos Martín Jiménez, aquí presente, explica que conocía la obra de Gustavo Bueno antes de España frente a Europa, pero fue esta obra la que le convenció de que la filosofía de Gustavo Bueno había que estudiarla en serio. El propio Bueno le recomendó que no hiciese una tesis doctoral sobre Suárez, entre otras cosas porque no sabía latín, sino sobre los valores. La plantilla que Martín Jiménez utilizó para redactar su tesis se encuentra en artículos sobre la imparcialidad del historiador y otras cuestiones de teoría de la historia, donde Bueno ofreció unos comentarios metahistóricos al libro 1936, Los mitos de la guerra civil, de Enrique Moradiellos, concretamente en 10 páginas dedicadas a la cuestión de los valores. ¿Qué hemos hecho nosotros? En paralelo, ¿no? Esto lo he conocido mucho después de terminar mi tesis. Nosotros hemos utilizado como plantilla para nuestra tesis doctoral una entrada del glosario de España frente a Europa, a saber, aquella que, abro comillas, dice tipos alternativos de concepciones o modelos de la unidad de España en función de su identidad. Allí donde se señalan 6 alternativas clasificadas según los predicables de la identidad. También hemos utilizado como plantilla un artículo firmado por Javier Neira. El desarrollo de nuestra plantilla, en cualquier caso, se encuentra en un artículo previo sobre los predicables de la identidad y en España frente a Europa. Bueno, esta plantilla, por supuesto, está desarrollada a lo largo de todo el libro España frente a Europa. No solo hay 6 ideas de España, sino que hay 8 modelos y, en fin, todas las ideas de España las encontramos ahí perfectamente caracterizadas. Iberofonía como solución, el siguiente apartado. Soy una persona o un historiador disciplinado, entonces me veo obligado a seguir pues, el rótulo que he marcado en función de España frente a Europa y también el tono problemático, ¿no? que dice el texto de la convocatoria, que intentásemos en la medida posible afrontar las preguntas en un tono problemático. Pero antes voy a intentar buscar una solución posible, porque ahora veremos que encuentro muchos problemas, a mi rótulo. La pregunta que es España en relación con el problema de España la entendemos en esta investigación, en esta comunicación, siguiendo a Bueno, como la pregunta por la identidad de España fuera de las pancartas. Lo que equivale a decir que entendemos el problema de España como el problema de su identidad, pero no ya en el contexto de la identidad categorial, dada dentro de una clase previamente definida, sino en el contexto de la identidad que pueda ser determinada desde la perspectiva de la humanidad, precisamente. Una humanidad, en cualquier caso, entendida en el sentido lato de este término, a saber, un sentido filosófico que engloba no solamente el pretérito del que se ocupan los historiadores positivos, la realidad histórica de España, sino también el futuro, que aún queda fuera del campo de la historia, científica o positiva, suele considerarse siempre como contenido u horizonte de la idea de historia universal. De ahí que cuando Gustavo Bueno se pregunta, y nosotros con él, qué es España, en el contexto de la historia universal, no solo se está preguntando qué es España o qué fue España, sino también por su futuro, qué será de España. Y no solo pregunta por su identidad, en el sentido de un ser que engloba su pretérito y su futuro, sino que se pregunta en un sentido neutro o especulativo, de un modo práctico, interesado, es decir, valorando por tanto esa identidad. Aquí está la clave. Pregunta el texto de la convocatoria de este cuarto foro iberoamericano y de la iberofonía por el alcance que establecer entre la idea de hispanidad y los conceptos de iberofonía y paniberismo. Si no hemos entendido mal el planteamiento del doctor freudiano Álvaro Durantes Prados,
pionero en la corriente contemporánea del paniberismo e iberofonía, desde este punto, desde esta pars construens, sí que cabe, sí que podríamos hablar de una afinidad. En una primera aproximación creemos que puede ser orientativa la respuesta que ofrece Gustavo Bueno desde una perspectiva global. Dice que las opciones de América son 3, de la América hispana, no son muchas. Descartada la opción del patio trasero o la de convertirse en el reverso de la América anglosajona, o la de tratar de alcanzar una independencia afectiva buscando la unidad o la identidad común mediante su liberación, entre comillas, del capitalismo anglosajón, pero también del capitalismo europeo y particularmente del español. Es decir, siguiendo la guía de la llamada filosofía de la liberación, la posibilidad que resta, descartada estas dos, vista en términos globales, insisto, pasa por tratar de constituir esta liberación respecto de América del Norte en el sentido del desarrollo de la cultura y la lengua que les es más común y comparten con España y aún con Portugal. Al mismo tiempo, habría que afirmar que el fundamento de esta última opción, aunque nada tenga que ver con un actual imperialismo español, no podría ser desconectado en su estructura del imperialismo generador pretérito. Esto en cuanto a una posible vía de solución que encuentro. Luego veremos alguna más, pero vamos a la problemática, ¿no? Vamos al núcleo de la comunicación que he titulado Iberofonía como problema. Como problema, no como preocupación. Planteamiento problemático de acuerdo con el título, que recuerdo que es Hispanidad, Iberofonía y Panibarismo, herencia de un imperio que no fue aniquilado. En primer lugar me voy a referir a mi cojera materialista. Sigo un consejo de Edmund Carr que dice: estudien al historiador antes de ponerse a estudiar los hechos. Al fin y al cabo no es muy difícil. Es lo que ya hace el estudiante inteligente que cuando se le recomienda que lea una obra del eminente catedrático Jones, busca a un alumno de Jones y le pregunta qué tal es y de qué pie cojea. Cuando se lee un libro de historia hay que estar atento a las cojeras. Si no logran descubrir ninguna, o están ciegos o el historiador no anda. El texto de la convocatoria de estos encuentros plantea una serie de preguntas en torno a estos dos términos de la filosofía política y de la historia, hispanidad e iberofonía, en un tono problemático, como hemos dicho, a sabiendas de que tanto, por resumir y siendo muy esquemáticos, el socialconstructivismo o el neoinstitucionalismo, etcétera, como el materialismo se dicen de muchas maneras, diremos que las preguntas se contestan o desde la perspectiva de una familia o desde las otras. Voy a introducir aquí dos incisos. Primero, uno al que se refirió Marcelino Suárez Ardura hace poco en un comentario sobre la distinción EMIC-ETIC. Bueno, pues decir que no estoy pensando en una doble vara de medir entre, digamos, los realismos y los socioconstructivismos. No es eso, Asumo la explicación que dio usted, La asumo, no la leo porque la tengo aquí apuntada, la tengo anotada, pero estoy de acuerdo con ella. Además, añadiría que quizás podría añadirse la explicación que Gustavo Bueno, no he visto el vídeo entero, a lo mejor usted lo dice también, pero también estoy pensando en las pirámides, cuando enfrenta la distinción Gustavo Bueno, tanto en España frente a Europa como Telebasura y Democracia, enfrenta la distinción entre relativismo cultural y relativismo absoluto o algo así. Entonces, no hay que entender estas cuestiones desde el punto de vista de una pirámide única, con una escala de valores donde arriba tenemos, por ejemplo, el valor superior, que es la cultura, y abajo pues barremos hacia abajo lo que no nos gusta y queda abajo, sino que no hay una serie lineal, lo que hay es muchas pirámides y cada una con sus valores y sus contravalores, y no estamos hablando de una progresión lineal, sino de una, siempre que se pueda, una ramificación, siempre que se pueda. Respecto a podría abundar en la cuestión del realismo, pero bueno, me voy a saltar esa cita para acortar, pero vamos, que está fundamentado. Sigo básicamente la obra de Luis Carlos Martín Jiménez y también, pues, por ejemplo, me es válido para clasificarme como realista político materialista, pues la primera parte del libro de Daniel López, de su libro La Revolución y el Comunismo, o algo así, no lo tengo ahora en la cabeza. Podría definirme así, desde un punto de vista realista. Dicho esto, la tesis problemática que defendemos, de acuerdo con el título que hemos dado a esta comunicación, es que solo cabe responder a las preguntas planteadas por la convocatoria en un sentido o en otro. No hay término medio. No hay afinidad. Si en una primera aproximación dije que sí que podía haber afinidad, si vamos al meollo, no hay afinidad posible. Si entendemos la idea de hispanidad sin salirnos de la definición que da el texto de la convocatoria,
a la que nos acogemos, es decir, como una idea de hispanidad en el contexto de la sociedad universal del presente, en cuanto heredada de un pasado imperial, resultado de enfrentamiento al protestantismo y al islam, y que hoy giraría en torno al fulcro que supone el español en cuanto lengua universal de pensamiento, entonces las respuestas deben enmarcarse, ¿dónde? En el marco del problema de España. Porque el problema de España es un problema filosófico, y en este sentido España es diferente. La iberofonía, por otra parte, la entiende el mismo texto que seguimos, el de la convocatoria, como un concepto politológico más reciente, ligado a otro término, contradistinto, un término importante, contradistinto, como el de paniberismo. Seguimos con la definición de la convocatoria, donde dice que iberofonía y paniberismo, en cuanto que términos de naturaleza lingüística y cultural, nos remiten al fenómeno de la afinidad entre los dos principales idiomas ibéricos, el español y el portugués, además de otros componentes históricos y geopolíticos. Desde estas coordenadas se ha hablado del espacio panibérico o de la iberofonía como la suma de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y la Comunidad de Países de lengua portuguesa. A mi juicio, este planteamiento requiere una respuesta distinta a la anterior, ya no desde el problema de España, que es el rótulo que he escrito en esta comunicación. ¿Cómo tratarlo? Pues como problemas historiográficos. Lo voy a ilustrar con dos casos. Uno, un ejemplo, un problema historiográfico de primera magnitud, la tesis de la débil nacionalización. Y dos, el problema de la actual, donde estamos inmersos todos los historiadores, si España es diferente o no es diferente, y es el problema de la nueva historiografía contemporánea. Bueno, nueva. Este problema ya arranca desde 1996, desde una obra que firmaron Fusi y Palafox, pero en fin, nueva historiografía. Y este problema, que creo que está bien traído, sobre todo para este cuarto foro iberoamericano y de la iberofonía que nos congrega, el problema de la iberofonía debe resolverse, igual que los anteriores, desde la perspectiva de los problemas de España. Basándonos en el problema de la tesis de la binacionalización, concluiremos esta intervención dando cuenta de los mismos o parecidos problemas que enfrenta este problema a nuestro juicio. Vamos a introducir dos consideraciones. Voy a hacer una breve reseña, muy breve, sobre el libro Iberofonía y Socialismo de Santiago Armesilla, un libro publicado en 2022, que sigue la obra del doctor Durántez Prados. Me parece que ese libro es un libro incompleto y no muy bien traído, por lo que voy a decir. Nos parece que es un libro de combate necesario, es un libro de combate necesario, pero es un libro desigual, con sus altos. ¿Dónde tiene sus altos, a mi juicio? Pues en el saber de primer grado, que hay que reconocer a Santiago Armesilla, que es el de la economía política. También tiene puntos altos cuando sigue a Felipe Martínez Marzoa, pero tiene sus bajos, bajo mi punto de vista, sobre todo cuando interpreta a Bueno y especialmente cuando se refiere al problema de España, que no lo aplica como es debido. Más aún, lo que nos interesa, lo que quiero decir aquí, es un libro incompleto. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de las generaciones de izquierdas no solo está la que él define, ¿no?, desde su ideología geopolítica, que hace muy bien. Hay otras, ¿por qué no, por ejemplo, hablar del jacobinismo o, mejor, para mí, por ejemplo, de la segunda generación de izquierdas a la postre, la que se encuentra dentro de la alternativa 6, la hispanista? Creo que debemos acordarnos de aquello de la idea de la nación de ambos hemisferios, una nación española formada por los ciudadanos de todos los territorios españoles en la península y en América. Aún así, vamos a suponer que completamos el libro, que hacemos una obra monumental, que claro, no solo tendría que incluir todas las generaciones de izquierda, también las modulaciones de derecha, ¿verdad? Bueno, pues ni siquiera así yo creo que sería un buen planteamiento. Santiago Armesilla creemos que tiene la virtud, no es poco, de saber estar en el mundo. Eso es mucho, saber estar en el mundo. Sin embargo, su libro inclina la balanza en su contra, es decir, en nuestra contra, en contra de los hispanos. ¿Por qué? Si es que nos solidarizamos los hispanos, hay que preguntarse contra quién. ¿Quiénes nos solidarizamos los hispanos y contra quién? Esta es la cuestión. Decía que iberofonía y socialismo acierta en lo ideológico, lo define muy bien Armesilla en su libro, desde el punto de vista de ideología geopolítica, resumiendo mucho, ideología va dirigida contra otros grupos. Pero ¿qué ocurre? Que tira piedras sobre su propio tejado porque inclina la balanza en favor del tablero de las nacionalidades. Es decir, ese libro está dentro de la identidad de las pancartas, ¿se dan cuenta? No es nuestro terreno es fuera de las pancartas, la identidad imperial, lo que importa es la idea de imperio. La pregunta que hay que hacerse
para deshacer esto, porque aquí nos ganan, hablando de la batalla cultural, bajo mi punto de vista mal llamada batalla cultural. Aquí nos ganan. La pregunta que hay que hacer para deshacer es ¿por qué España pudo existir previamente a su constitución como nación? Lo ha dicho muy bien recientemente Pedro Insua, y hay muchas citas, rescato una. En una entrevista reciente, en un libro a historiadores de ambos lados del Atlántico, le preguntan a Pedro Insua, ¿qué papel ha tenido la monarquía en la formación de España? La monarquía hizo España, fundamental. Bueno, ¿cómo? Es decir, el Estado crea la nación y no viceversa. ¿Cómo deshacer este problema? Acudiendo a la cuestión que nos interesa, la que he dicho, es el imperio y no la nación. ¿Quiénes están aquí? Historiadores que digan que es el Estado que crea la nación y no al revés, muy pocos, o por lo menos donde yo me he movido, muy pocos. Por ejemplo, podríamos hablar de Pérez Bejo, Tomás Pérez Bejo, por eso quizás acierta tanto, y a Manuel Burón, que está en su estela, no sé si es... sé que tienen relación, pero no sé si es alumno, pero tienen muy buena relación. La cuestión es que la mayoría de los historiadores parten de lo que podríamos llamar, no, esto no lo he dicho yo, creo que lo ha dicho Pedro Insua, falacia ontológica. Es decir, creen que España o Hispanoamérica es un mito. Y desde aquí defienden la hispanidad. ¿Cómo defienden la hispanidad si la hispanidad es un mito? ¿O cómo se defiende España si España es un mito? Esta cuestión se explica por la cuestión del fluidismo radical. De esto habla Gustavo Bueno cuando hace una reseña importantísima que me ha servido mucho en mi tesis doctoral sobre un libro de Fusi, creo que era La identidad nacional de España, algo así, un libro de Fusi sobre la identidad nacional. En esa reseña explica muy bien esto, pero yo me iría a tratar este problema porque lo trata Bueno. De hecho, en el capítulo dedicado a España y América, esto lo trata. ¿El qué? ¿El qué se está tratando? Bueno, pues aquí está detrás, podemos coger cualquier buena historia de la filosofía, la que tengamos a mano. Yo tengo a mano la de Copleston y buscar ahí el problema de los universales, el problema del nominalismo, y nos daremos cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Pues ya lo he dicho antes, que para un científico, para un científico no se puede preguntar qué es España. Se tienen que agarrar a lo empírico, a lo que dicen, y en función de eso hacen su historia. El que no hace eso no es científico. La pregunta ¿qué es España? Es metafísica. Y esto viene de la generación del 98. Aquí viene un gran problema, lo dejo ahí. ¿Solución a esto? Bueno, claro, ¿y qué implica el nominalismo, este infinito? Bueno, pues las listas infinitas, las listas de Marvin Harris en cuanto a taxonomía de ideas de España. Que si la idea plural, que si la España diversa, que si la España plurinacional, la que queráis la encontráis, pero no hay criterios, no hay ningún criterio, está hecho de cualquier manera, es un cuento. ¿Dos herramientas para deshacer esto? Bueno, pues ya lo he dicho, las 6 ideas de España, que no son solo 6 ideas, que es el libro España frente a Europa, y sobre todo, pues la tabla de los 9 poderes de Gustavo Bueno, que está en el primer ensayo, y realizar el análisis desde ahí. 9 poderes, que si sumamos los poderes ascendentes y descendentes, tenemos 18 poderes. Bueno, aquí tengo un cuadro en el que distingo, por un lado, la idea de España, tenemos a un brazo superestructural, donde estaría, resumiendo mucho, España es un mito, y tenemos 2 opciones, la alternativa 1, que es, resumiendo mucho, la idea de España de los nacionalistas o separatistas, la alternativa 2, la idea de España de los cosmopolitas, aquí están prácticamente todos los historiadores, o muchos de ellos. Cuando digo historiadores, no solo digo los que estudian o tienen objeto de estudio la nación española y el nacionalismo español, sino también historiadores internacionalistas en política exterior española. Estos historiadores internacionalistas y muchos otros se reparten en el otro brazo, en el estructural. Aquí ya entramos con más matices. Dentro del estructural tenemos dos semibrazos, 2 niveles. La alternativa totalista, España-Franco, la de España grande libre, la España fundamentalista. Y luego tendríamos ya las 3 alternativas parcialistas, que aquí está el meollo del análisis. La alternativa europeísta, aquí están casi todos, junto con la cosmopolita, casi todos los científicos, historiadores, antropólogos, politólogos, etc. La alternativa mediterránea, que por ejemplo, pues aquí la he visto identificada, tiene su vigencia, por ejemplo, en el libro de Armesía hay momentos cuando se refieren a los pigs y más cuestiones. Y luego tendríamos nuestra alternativa, la alternativa hispanista. Claro, viendo el programa, y no solo viendo el programa, uno se da cuenta que no todos los que están, por decir, en la alternativa hispanista, vamos todos cogidos de la mano, como es normal, aquí hay muchos problemas en medio.
Pero bueno, eso sé que se va a tratar y no es asunto de esta intervención. Falacia ontológica. Fíjense, José Álvarez Junco, que tiene, a juicio de muchos, el libro definitivo sobre la idea de España del siglo XIX, Mater Dolorosa, un libro importantísimo, por supuesto cae en la falacia ontológica. ¿Quiere decir esto que los resultados de José Álvarez Junco son despreciables? En absoluto, en absoluto. Sin embargo, bueno, esto lo explica muy bien, ¿no? Esto lo expliqué en la lección de la EFO, remito a ella, todas estas cuestiones. Una nota que tengo yo apuntada de José Álvarez Junco. A pesar de que sabe que hay que insistir en que la conciencia de pertenecer a un grupo no basta, bueno, está dentro de la identidad de las pancartas, no dentro de la nuestra. Básicamente, ¿qué es la identidad nacional? El sentimiento de pertenencia a algo, a una nación. Pero claro, Ábalos tiene sentido de pertenencia a su partido. Es un nacionalista PSOEísta, por ejemplo. A pesar de que sabe que hay que insistir en que la conciencia de pertenecer a un grupo no basta, la clave del enfoque voluntarista o subjetivo de la nación es más bien la voluntad de pertenencia, lo que la RAE llama amorosa adhesión, el deseo de ser miembro de ese grupo diferenciado de los vecinos. Así entendido, este elemento subjetivo es una base mucho más plausible para la construcción artificial de naciones, la invención en términos de Hobsbawm. Solución a este problema, ¿no?, de la falacia ontológica y digamos, al planteamiento, ¿no?, del doctor Freudiano, ya que es el inventor o el que tiene el mérito de haber construido esta corriente, bajo mi punto de vista, acudir a la mentira material. Una mentira material puede ser la expresión de un pensamiento sincero como el del Diódoto, que realmente cree que miente, pero está diciendo mentiras objetivas, incluso necesarias. Esto lo dejo aquí apuntado, necesita escribirse, pero luego abundaré un poco más en esto. Pero la cuestión es que funciona. Los resultados, por lo que podemos ver en el libro, funcionan. Entonces, quizás estas dos, la idea de hispanidad e iberofonía y panibarismo, pueden ir cogidos de la mano, siempre y cuando se solidaricen contra quién, y aquí está el problema. Identificar contra quién nos solidarizamos y quién es el antagonista, porque no está claro, yo no lo veo claro. ¿Quién es el antagonista? Además, bueno, no hay que ser sustancialista, no es en un momento dado convendrá una alianza, en otro momento dado convendrán otras. Solución materialista, hemos hablado de de nuestra cojera materialista. Hay que añadir otro problema que tengo como historiador, es mi partidismo. Para responder a las preguntas hemos de sumar la necesidad de tomar partido en el análisis de las relaciones España-Imperio, teniendo en cuenta, cito a Bueno, que partidismo no significa invención voluntaria de los hechos o ocultación deliberada de los mismos. Desde cualquier partido hay que enfrentarse con los hechos. Lo que ocurre sencillamente es que los hechos por sí mismos, si no son mudos, son tartamudos, y su organización o interpretación solo puede llevarse a cabo desde premisas partidistas. Estas no pueden ir contra los hechos, desde luego, pero permiten interpretarlos de modo que al partido o partidos opuestos puedan llegar a parecerles gratuitos o fantásticos. ¿Es que no cabe, según esto, un debate puramente científico, puramente racional? No, porque la historia política no es una ciencia, y el propio historiador, cuando juzga sobre estas alternativas y toma partido obligatoriamente, ya no lo hace en cuanto a historiador estricto. Y ello no porque deba acudir a criterios irracionales de decisión entre alternativas. Lo que ocurre es que la toma de partido en la cuestión que nos ocupa, como cuestión práctica, pragmática, en sentido filosófico, se refiere al futuro tanto como al pretérito, y el futuro queda fuera, por definición, del campo de la historia positiva. Pero la racionalidad de un proyecto práctico reside en su viabilidad y no en su adecuación a un supuesto pasado histórico, por mucho que pese a muchos historiadores. Sin duda, toda prolepsis implica una anamnesis, histórica en este caso, pero la recíproca no es cierta siempre. La anamnesis, es decir, la historia, no puede jamás ser utilizada como justificación de proyectos políticos formulados de cara al futuro, por la sencilla razón de que estos planes y proyectos podrían ser siempre formulados precisamente en cuanto opuestos a la tradición histórica, que por tanto deberá ser en todo caso conocida, aunque no sea más que para poder renegar de ella. De otro modo, los historiadores profesionales, es decir, vamos a ver cuál es la labor del historiador profesional, dado que no pueden construir un proyecto político dado ni tampoco pueden justificarlo, como tantas veces intentan
bueno, me he perdido, continúo. Lo que la historia positiva debe hacer, si puede, es destruir críticamente las construcciones o justificaciones históricas de naturaleza ideológica que suelen ser utilizadas desde cualquier partido para fundamentar un proyecto político determinado. Aquí está la ideología acertada de Armesilla, que, por ejemplo, no entiende Rubio Doncé, que, por otra parte, me consta, no lo he leído, pero parece ser que tiene un libro bastante bueno sobre la leyenda negra, pero arremete mucho contra Armesilla porque no entiende esto. No entiende esto y esto hay que entenderlo. Y solo en la medida en que el pretexto histórico nos es dado siempre desde un presente práctico, orientado por tanto hacia el porvenir, podemos concluir que la misma posibilidad de recurrir a la historia para fundamentar, aunque sea ideológicamente un proyecto político, habrá de derivar de la presencia disuelta en el campo histórico de los intereses prácticos de los historiadores, que por tanto ya no podrán ser reducidos a la condición de científicos, neutrales o puros. Segunda consideración. He explicado muy brevemente el cuadro, el esquema de las 6 ideas de España, de Gustavo Bueno, y me he referido a la identidad que creo que es la nuestra, la de fuera de las pancartas. Una buena forma de explicar esto es acudiendo a una imagen que utiliza en varios sitios Gustavo Bueno, que es la imagen que tiene 3 partes: la estructura en un museo, una escalera o una verja. La cito. Las unidades complejas, España es una unidad compleja, Portugal es una unidad compleja, Brasil, etcétera, o sea, las naciones canónicas son unidades complejas, pueden permanecer como invariantes, al menos abstractamente, sin perjuicio de determinados cambios de identidad, a la manera como en la experiencia artesana la unidad compleja constituida por una trabazón de 2 largos de madera o metal ligados por múltiples travesaños paralelos y equidistantes, solidarios a los largueros, puede permanecer como unidad invariante abstracta en sí misma considerada sin significado práctico, podría decirse, o sin identificar, cuando, por ejemplo, es presentada como simple estructura en un museo. Por ejemplo, ya tenemos aquí a Urtasun metiendo a España en un museo. No tendría ninguna identidad España. Pero puede recibir identidades diferentes, bueno, tendría la identidad de una estructura del museo. Y esa identidad es la misma que, por ejemplo, pues el Museo de Bélgica o cualquier otra nación, depredadora, generadora, aquí todos metidos. ¿Somos una estructura? Bueno, pues, ¿quién triunfa aquí? El turista. El turista a ver curiosidades, el Museo de la Inquisición. Pero puede recibir identidades diferentes. Por ejemplo, identificaremos a esa unidad de trabazón, a esa estructura, como una escalera de mano, cuando los largueros se dispongan en dirección vertical al suelo y la estructura se apoye sobre una pared. Y ya por último, identificaremos a esa unidad de trabazón con una verja, cuando sus largueros se dispongan horizontalmente y se fijen a las columnas de un portón. Es evidente que la identidad de una unidad compleja, España, Portugal, dada, puede reforzar la cohesión entre sus partes, pero también puede debilitarla o incluso deshacerla. En todo caso, la invariancia de la unidad compleja es solo abstracta, porque solo por abstracción por una unidad compleja puede mantener algún sentido exento o disociado de todo tipo de identidad. Bueno, anunciar aquí un descubrimiento mío propio, que estoy muy contento, porque siempre me he preguntado por qué Gustavo Bueno no se ha referido a la tesis de la binacionalización. Bueno, la respuesta ya la ha dado, porque a él no le interesa la identidad de las pancartas. Bueno, sí que le interesa como le interesa el fútbol, por ejemplo, o la televisión, pero su identidad es otra, la identidad imperial. ¿Y por qué no se refiere a la tesis de la binacionalización? Cuando estuve en la EFO hace 9 meses, yo esto no lo sabía, lo he descubierto preparando esta comunicación. Pues porque hay que hablar en términos dialécticos. La nacionalización a veces es débil, a veces es fuerte. No hay débil o fuerte. Esto tengo que pensarlo más, pero lo he descubierto elaborando este ensayo. El problema de España es un problema filosófico. En este sentido, España es diferente. ¿Y por qué no contradistinta? Me gusta más que contradistinta, porque contradistinta y antagónica contra alguien, contra Islam, por ejemplo. En la Edad Media el antagónico está claro que es el Islam. En la Edad Moderna el antagónico es el Imperio anglosajón. Ahora, ¿quién es el antagonista? ¿Estados Unidos? ¿Estamos seguros? O sí, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿China? ¿La URSS? ¿Quién es el antagonista? El problema filosófico de España consiste, siendo esquemáticos, en que cayó. Dentro de la escuela sabemos que hay quienes defienden que estaba diseñado para caer y hay otros que defienden que no estaba diseñado para caer. Y dentro de este debate tenemos pues, los que estiran por el camino del medio, que dicen que esto de las causas internas y externas hay que deshacerla, esta dicotomía. No es la cuestión es que el problema sigue abierto. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta?
porque flotamos, o sea, el imperio sigue, no se ha cerrado el ciclo, no es como Roma, el ciclo de Roma se ha cerrado, el de España no. La cuestión para el caso que nos ocupa es que el imperio español cayó, pero no fue aniquilado. Si hubiese sido aniquilado, no podría haber titulado esta comunicación como lo ha titulado, ni estaríamos hablando del problema de España, estaríamos hablando del PIB, estaríamos hablando de muchas otras cosas, pero es que no fue aniquilado. Nosotros podríamos haber optado, y mi título es un guiño a la obra de Fernando Olivier, embajador de España en 1988, que puso a su libro La herencia de un imperio roto 2 siglos en la historia de España. Yo manejo la edición de 2016, pero el libro, la primera edición es de 1992, es decir, que tiene vigencia, o sea, tiene sus años y tiene vigencia, pero ¿vigencia en qué? En los problemas de España, no tiene vigencia en el problema de España porque no lo trata los problemas de España. O por lo menos así lo he visto en el prólogo que hace, creo que es Lorenzo, no me acuerdo el nombre, pero básicamente lo que viene a decir es que España tiene un problema en cuanto a su política exterior. ¿Por qué? Porque está condicionada por la política interior, y eso explicaría, según este autor, que veo bastante fulcro, pues las derivas y las cosas pues, que no van guiadas por la autaxia, dicho rápidamente. ¿Qué no me gusta del título de Olivier? Permitirme la retórica, pues que alude implícitamente a la balcanización. Y la balcanización, de alguna manera, pues a mí me lleva a pensar en la unidad aislada. Y no se trata de la unidad, se trata de la unidad conjugada con la identidad. Se deja por el camino la identidad que está fuera de las pancartas. Bien, pasamos a la demostración, ¿no? Termino ya con esto, con la conclusión. Ilustrando, pues los problemas que yo veo en el problema de iberofonía son semejantes en tanto que lo ordeno como los problemas de España, y meto en este saco, creo que he demostrado, ahora ustedes juzgarán, con el tema de la tesis de la débil nacionalización. El problema de España y los problemas de España, distinguimos por un lado los problemas de España, entre ellos paradigmas y cánones, y aquí incluimos la tesis de la débil nacionalización. En una primera aproximación y basándome en la intervención de Gustavo Bueno en Oviedo el 14 de abril, fecha más que simbólica, en la reunión precisamente Hispanismo en 1998 en el Club de Prensa Asturiana, donde se anticipaba precisamente el libro España frente a Europa, advertimos que la tesis de la débil nacionalización, en tanto que estaba íntimamente unida al debate sobre la modernidad de España y con él al debate sobre la modernidad de su trayectoria, formaba parte de uno de los tantos problemas distributivos, paradigmas y cánones, en los que se preguntaba por la homologación, también competición, de una nación entera, en este caso España, con otras naciones canónicas. Problemas que encontramos aquí, sin ánimo de agotarlos todos. Me voy a referir a 4 rápidamente. En primer lugar, al problema de la tesis de la débil nacionalización y los problemas inacabables con los que se encuentra esta historiografía de la diferencia, la que dice que España no es diferente, que Portugal no es diferente, que nadie es diferente, todos iguales. Bueno, pues sigo a Ricardo García Cárcel, que no estoy de acuerdo con él. Vamos, expongo su idea. La nacionalización de la sociedad española fue débil, en efecto, si la comparamos con la francesa. ¿Por qué? Pues porque en este caso la nación francesa es la campeona en este terreno, y compararse con el campeón pues sales perdiendo. Pero fuerte en relación con la austríaca o la turca. El proceso español, a juicio de este historiador y muchos otros, podría entenderse mejor si se comparase con los casos de Italia o Gran Bretaña. Segundo problema, relacionado con el anterior, la cuestión, este es el meollo, de qué es un país normal, es decir, si España es o no diferente. Cuando hablé de los dos brazos, el superestructural y el estructural, alternativa totalista y las parcialistas, teníamos 3, europeísta, la mediterránea y la hispanista. Bueno, pues ahora nos vamos a la alternativa 4, la europeísta, que es la hegemónica. Aquí están la mayoría de los historiadores internacionalistas. Voy a citar a Antonio Moreno Juste. Desde una perspectiva de la política exterior española, no tradicional, es decir, entendida como política europea, que defienden que no tiene que haber una política exterior española, tiene que ser política exterior europea, a secas. Antonio Juste considera que España en su relación con Europa es un país normal siempre y cuando se amplíe el significado del concepto europeización, ya que sustituyan, si quieren, europeización por hispanización, iberofonía o lo que quieran pensar.
Cito, parece representar con bastante exactitud el desplazamiento y transformación que se ha producido en la posición de España, evolución que ha permitido su relativa normalización respecto a los rangos europeos a partir de una neutralización parcial de la carga metahistórica y metapolítica con que tradicionalmente se ha valorado la relación España-Europa. Un cambio que en otros términos ha superado la superación de la excepcionalidad del problema de España. No se entiende el problema de España. Para dar paso a una normalizada España europeizada. O dicho de otro modo, un proceso de ciclo largo que puede singularizarse en lo que se ha venido conociendo como el problema de España y que a grandes rasgos se configura como diferencia respecto a Europa. Durante la Ilustración, que se constituye en ruptura interna al ritmo que avanza la guerra de la independencia, que adquiere rango de crisis de identidad con la derrota del 98, que se transforma en fracaso colectivo, que cierra con la transición a la democracia y la integración de las instituciones europeas, es decir, con la normalización de la posición de España respecto a Europa. La pugna que tienen no es así, pero telegráficamente Europa es la solución a España al problema, no es así, pero resumiendo mucho, es que es una pugna entre ellos, entre los europeístas. Hay europeístas de regate corto y hay europeístas de regate largo. ¿Quiénes son los de regate largo? Los que creen en Europa convencidos, es decir, los fanáticos. ¿Y quiénes son los de regate corto? Pues los que utilizan Europa para sus fines. Yo aquí tengo una tesis que, bueno, ya la hablaré de ella en otro momento, en la que defiendo pues, que en este sentido, desde este punto de vista, por ejemplo, Felipe González es españolista y, sin embargo, Pedro Sánchez no lo es, cuando historiadores internacionalistas dicen lo contrario. Tercero, el nacionalismo, voy ahora al tema de la equiparación. He elogiado antes, por ejemplo, a Pérez Bejo, a Burón, pero claro, también caen en el problema, como todos los científicos, beta, de la equiparación. Cito a Burón. El nacionalismo tiene algo de delirio provocado por la mala digestión de un empacho de historia. Y la más esencial mentira que el nacionalismo necesita es aquella que afirma que las naciones son previas al Estado. Aquí está acertado, ¿eh? Eso, por supuesto, es válido para todos los nacionalismos, sean estos vascos, españoles o camboyanos. Y estén estos interesados en dibujar una nación cautiva, a pesar de, o precisamente por, ser algunos de los territorios más beneficiados dentro del Estado, o simplemente en legitimarse políticamente remontándose alegremente a Don Pelayo, a Moctezuma, a Chocotoyotzin, a Vercingetorix o el mismo faraón Keops. Y añade Burón, con mucho acierto, no, la nación política nunca es previa al siglo XIX. Es el Estado el que constituye la nación y no al revés. Por eso el nacionalismo necesita presupuesto y competencias para construir una nación que no existe. Señor, hemos hecho Italia, ahora tenemos que hacer italianos, como Máximo d'Azeglio dijo una vez a Víctor Manuel II, primer rey de una Italia que hasta entonces nunca había existido. Podemos preguntarnos si la labor es hacer hispanos, iberófonos. En tercer lugar, una cuestión que sacó Tomás García en los 24 encuentros de filosofía a los que asistí hace ya unos años, en 2019, dedicados precisamente al nacionalismo, ya estoy terminando, el error, efectivamente, de la equiparación en la que incurren algunos historiadores que hemos calificado dentro de la alternativa 2 del dedo segundo del Cosmopolita, en tanto que conciben la unidad de España como una superestructura, pero junto con otras tales como Europa o Cataluña. Cito a Henry Kamen. Es posible que por lo menos desde el siglo XV hubiera sido suficientes personas, tanto a nivel de élite como a nivel popular, las que compartiesen el sentimiento de pertenencia a algo llamado España. En aquella época también había alemanes que sentían que pertenecían a Alemania e italianos que sentían que pertenecían a Italia. Sin embargo, ¿existían Alemania e Italia? ¿Existía España? La respuesta es un no rotundo. Ojo a los títulos son muy importantes, dicen mucho, pero hay títulos engañosos. Este autor tiene un título que se llama Defendiendo España. Pues defender así España, si no existe, no lo veo. Aquí me hizo un apunte Tomás que agradecí mucho, porque aquí me refería al paradigma del nacionalismo banal de Michael Billig, que ha sido importado a España, que ven nacionalismo español por todos los sitios y cada vez, por ejemplo, que se iría la bandera española cuando gana la roja, etcétera, pues esto les molesta mucho. Dicen que esto es nacionalismo banal y Tomás pues estuvo muy acertado, dijo que no, que ahí estaba saliendo la nación política. ¿Qué ha salido en Algemesí? O en Algemesí porque es donde yo he estado trabajando, en Valencia. ¿Hay un Estado fallido? No, hay 18 poderes, no puede haber un Estado fallido desde nuestra posición materialista. ¿Cómo va a haber un Estado fallido? Es la nación española la que en este caso, sabiendo estar en el mundo, ha cogido la pala, el cepillo, ha ido ahí a ayudar.
Y algunas partes del Estado pues, no han estado como tienen que estar, pero el Estado no es fallido. Aquí hay una corriente, lo tengo el libro en casa, de Resines, Joaquín Resines creo que es sobre iberismo, etc. Bueno, pues la cuestión es que esta corriente es tendenciosa porque, claro, si es un Estado fallido, pues habrá que gobernarlos, ¿no? No se pueden gobernar ellos mismos, va por ahí la cosa. Último problema, aquel que tiene que ver, muy importante, el más importante, ya he hablado de él, la necesidad de disociar la idea de España de la idea de nación española. Cito a Bueno: la identidad, esencia o estructura de España nos agota en su condición de nación. La historia de España, según esto, será antes que la historia de una nación, la historia de una sociedad cuya unidad política, que no es la forma exclusiva de su unidad, tiene que ver más con la idea de imperio que con la idea de reino o conglomerado de reinos o de federación o confederación de reinos o de estados. ¿Qué oponer al criterio de la España diferente, de la nueva historiografía? Pues esto, el criterio interno, contra la visión autonómica de la España autonómica, que no es autonómica, es confederal la que ahora está funcionando, la que quieren. La autonómica es un federalismo mal entendido, el federalismo bien entendido es el confederal, es a donde van. Contra esto, criterio interno, nosológico, entender la historia de España como coinonía y como fase imperialista. Y ya el problema de España, dentro de los prototipos y métricos, y ahora sí que termino, es un problema filosófico ligado a la idea de imperio, idea que a su vez está ligada a la idea de historia universal, que no es la humanidad el sujeto de la historia, sino que hay grupos que proyectan unos planes y programas contra otros grupos y asumen a esos otros grupos, los destruyen o los rectifican. Grupos, atención, no individuos, ni siquiera colectividades. La morfología moral hispana o hispánica estaría centrada en torno a los grupos, no tribales, grandes o pequeños, antes que en torno al individuo o a las grandes colectividades. ¿Qué ejemplos podemos poner? Los que pone Bueno. Las mesnadas del Cid, los comuneros de Castilla, los conquistadores, los guerrilleros. ¿Y cuál es el mejor símbolo? El grupo pequeño, el menor posible en cantidad, que es el grupo binario, no la pareja, constituido por Don Quijote y Sancho. El problema de España responde a la definición de España con otro tipo del que hemos hablado antes. Prototipos y metros, al tipo de identidad atributivo. Si en el primer caso, donde situamos a la tesis de la binacionalización, encontramos la homología, aquí encontramos las analogías, es decir, la semejanza en las diferencias. Mi primo y yo, decía Francisco I de Carlos V, estamos siempre de acuerdo, ambos queremos Milán. En este sentido hay que ver las palabras de Atilana Guerrero, cuando dice: el problema de España no es el de una nación reciente, pues tan recientes o más son las del resto del presente. O tampoco es el de un Estado acaso mal consolidado por una historia tortuosa, que duda entre su horizontalidad, su verticalidad. Ni siquiera el problema de España tiene su solución en la historia. El problema de naturaleza filosófica reside en el mismo proyecto del imperio católico universal, que una vez puesto en pie y tras varios siglos de existencia, finalmente cayó ante las acometidas de otros imperios que se disputaban su lugar. Cayó, pero no fue aniquilado. Flotamos sobre restos. ¿Qué restos? La lengua española, pero no solo la lengua española. Yo traería aquí la historia común y traería sobre todo la idea de presente escalar. La cuestión es que muchos de los problemas que hemos puesto sobre la mesa tienen que ver con la idea diferencial, Spanish different, España franco, resumido. A esta idea la diferencia le ocurre como otras ideas opuestas, la idea de igualdad o la de identidad. La estructura funcional de estas ideas nos dice Bueno en el prólogo de España no es diferente, de Santiago González Varas, dice: requiere introducir parámetros pertinentes para dar sentido preciso a los valores que la idea funcional pueda ir adquiriendo según las variables utilizadas. Esta es la razón por la cual la igualdad puede separar tanto más como la diferencia puede unir, lo de mi primo y yo. Termino, esto lo advirtió Pedro Insua cuando, fijándose en John Eliot, en su libro Imperios del Mundo Atlántico, un libro de 2006, dijo: las analogías entre la actividad imperial de España e Inglaterra son forzadas muchas veces por este autor, por John Eliot, ya que olvida que semejanza no es identidad. Termino con la conclusión: quizás España, con su problema filosófico a cuestas, no sea diferente, sino antagónica. ¿Antagónica de quién o contra quién nos solidarizamos los hispanos? Esa es la cuestión. Muchas gracias, a su disposición quedo. Buenas, te quería preguntar dónde incluirías la idea que se ha puesto de moda ahora de pueblo,
de pueblo. Ya que has hablado del imperio, la nación, se podría decir el Estado, el pueblo, ¿te quedas con esa definición, por ejemplo, que son los vivos actuales, el sujeto político que no incluye la nación, que incluiría a los fallecidos? Y también con el respecto a la idea que se ha dicho, bueno, también alguna vez, de que se ha cambiado la idea de gracia por la idea de pueblo. Esas dos cuestiones. Gracias. Bueno, eso se responde con la inversión teológica. La idea de pueblo es metafísica, no tiene sustancia, no explica nada. Por ejemplo, si hacemos eso se lo explicaba muy bien Luis Carlos Martín al hablar del tema del regressus progressus con la Revolución Francesa, con la cuestión del ciudadano. Yo creo que un poco podría ir por ahí la explicación. Tú puedes construir en el regressus la idea de ciudadano, pero cuando vas a progresar ya no llegas, no progresas, no puedes explicar el mundo. Entonces eso no puede explicarse desde nuestras coordenadas. El pueblo es una idea, pues el pueblo democrático, lo que está sonando ahora en Valencia, el pueblo salva al pueblo, todo eso además ha sido analizado, creo que desde la escuela y, en fin, no tiene ni pies ni cabeza esa idea para mí. No te puedo explicar más, pero... El pueblo es el lenguaje de la pancarta, quizás. Ah, lo de la pancarta. Quizás va ligado a ese pueblo. Vale, bueno, tendría que pensar eso, pero la cuestión es que la identidad de las pancartas tiene que ver con la identidad nacional, tiene que ver con el sentimiento de pertinencia y tiene que ver, pues bueno, pues en este sentido que se puede manejar, se puede utilizar al pueblo y decirle lo que quieras. Esto hay por ejemplo, Félix Ovejero utiliza una imagen, creo que es de Julio Camba, no recuerdo el nombre, pero básicamente viene a decir, dame tanto presupuesto, llévame a un pueblo, dime, me voy a fijar, aquí hay 4 calvos, 3 gordos y 3 con camisa roja, voy a decir que estos son las señas de identidad y mi sentimiento de pertenencia, pues somos el pueblo de los calvos, rojos y amarillos. Pues yo creo que va por ahí la cuestión.